Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de compartir la palabra de Dios. Hemos titulado el sermón en esta tarde Soli Deo Gloria. O sea, eso es una frase en latín que está sacada del contexto de la Reforma protestante. Lo que significa es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. En esta tarde gracias mi hermana, queremos hablar de este tema porque el sábado se va a estar reuniendo la gente con motivos de Halloween. Y Halloween es el día 31 de octubre. Es el mismo día que celebramos la Reforma en la iglesia. La triste realidad es que muchas iglesias no conocen qué es la Reforma, por qué ocurrió la Reforma y qué sentido tiene para los cristianos. O sea, es muy fácil estar en una iglesia por años y que nunca te hablen de la Reforma. Algo que verdaderamente, si algo tenemos que celebrar es precisamente eso. La Reforma básicamente fue una confrontación con la iglesia gobernante en aquellos días. Un hombre llamado Martín Lutero, ustedes lo saben, 95 tesis planteó, o 95 razones por la cual no estaba de acuerdo con lo que la iglesia en ese momento estaba haciendo. La Reforma es una manera de comenzar un regreso a las Escrituras. Yo estaba contando en el grupo mío de hogar cómo ocurrieron las cosas y no voy a dar acá la misma enseñanza, pero sí quiero recordar un poco acerca de esa bendición. La Reforma trajo sobre la mesa 5 doctrinas o 5 pilares fundamentales de la Escritura. La primera, solo Cristo, ¿qué más? Solo la gracia, solo la Escritura, solo la fe y solo a Dios la gloria. ¿Ves? Ya somos una iglesia que no desconoce la Reforma. Cuando yo comencé hace 10 años acá, no sabíamos nada de la Reforma, pero ya lo sabemos. Así que fueron 5 pilares que se pusieron como fundamentales a la hora de relacionarnos con Dios. Y después vinieron otros teólogos y empezaron a escribir catecismo. Pero para que ustedes lo entiendan en su mente, eran como declaraciones discipulares de la expresión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Los catecismos son expresiones teológicas de lo que la Biblia enseña, resumido para enseñanza de la iglesia. Y hay muchos. Pero uno de los más famosos, el catecismo de Westminster, y ahí, bueno, pues se explicó en muchas ocasiones cómo se debería uno acercar a la Escritura, de qué manera, y sobre todo que Cristo era suficiente o es suficiente para, a través de la gracia, darnos la salvación. Por supuesto que estos 5 pilares son 5 doctrinas fundamentales en que todo cristiano tiene que coincidir. No importa en qué país usted esté, no importa a la hora que usted se reúna, no importa la denominación evangélica que usted tenga. Si usted es bíblico, usted va a coincidir en estas 5 doctrinas. Solo Cristo, solo fe, solo Escritura, sola gracia, solo a Dios la gloria. Porque es imposible leer la Escritura sin llegar a estas doctrinas. La enseñanza en esta tarde que yo tengo para compartir, como siempre les digo, una enseñanza porque creemos que si usted se va de este lugar y alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, me enseñaron la Biblia. ¿Qué te enseñaron? Ahí está. La enseñanza de hoy es: la gloria de Dios es el fin de nuestras vidas. Si usted busca en la Biblia y usted trata de encontrar un propósito para su vida, usted se va a dar cuenta que su vida es lo que es para que usted glorifique a Dios.
La gloria de Dios es algo que muchas veces no predicamos. Es algo que en muchas veces nos robamos. Cada vez que un pastor se sube aquí o una iglesia empieza a practicar cosas que no están en la Escritura, ya esas cosas no glorifican a Dios y estamos robándole la gloria a Dios. Cada vez que un pastor le da por ser sensacionalista, de esto que quiere salir por televisión y toda la cosa esta que se inventan algunas veces, le robamos la gloria a Dios. Porque nuestras vidas solo tienen que señalar o tienen que ser una señal de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros decimos que el fin último de nuestra vida es la gloria de Dios. Y ya ustedes vieron el Salmo que leímos 24:10. Hay otros pasajes de la Escritura que hablan de la gloria. Por ejemplo, en Crónicas 7, del 1 al 3 dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Y dice, y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios había llenado el templo. Juan 11:40 dice, Jesús nos informa también que si creemos, tendremos la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y lo más interesante en Romanos 8:18, que dice que los sufrimientos que ahora nosotros tenemos no son en nada comparados con la gloria venidera. En esta tarde lo que queremos estudiar es cómo luce la gloria de Dios. ¿Por qué es la gloria de Dios? Porque, por ejemplo, cuando leemos Crónica, hay una cosa ahí interesantísima. Dice que los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios, ¿qué cosa? Llenaban el templo. Y yo pienso, cómo muchas veces entra el pecado en nuestras vidas cuando Dios está manifestado en nuestras vidas. ¿Será que nuestras vidas no están glorificando a Dios? ¿No están llenas de la gloria de Dios? ¿Qué es esto de la gloria de Dios? Hay algunas preguntas que nos vamos a hacer en esta tarde para hablar acerca de la gloria de Dios. Lo primero, vamos a hablar de qué es la gloria de Dios. ¿Qué es realmente la gloria de Dios? En Isaías capítulo 6, y esto para que lo tengan en mente, versículo 3. Isaías capítulo 6 es un escenario celestial. Es un escenario que no pertenece a este mundo. Es una visión de aquel profeta llamado Isaías. Había muerto el rey, una persona, y Israel iba a entrar en un momento extremadamente complicado. Cada vez que cambiaba un rey en Israel, Israel entraba en momentos extremadamente complicados. ¿Por qué? Porque los reyes tenían la capacidad de guiar al pueblo o por el pecado o por la santidad. Y en este momento dice la Biblia que ese año en que Isaías tenía esa visión, vio al Señor y había muerto el rey Usías. Pero fíjense, si usted lee ese pasaje, es interesante porque dice que la representación que la Biblia da allí del trono de Dios es como alguien que está sentado, unas faldas muy grandes, las faldas llenan todo el templo y en ese escenario hay unos seres que no pertenecen a este mundo. Unos seres, usted le puede llamar como quiera, pero la Biblia dice que son querubines, serafines, o sea, seres que tienen una descripción que muchas veces es confusa para nosotros. Por ejemplo, 6 pares de alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 su rostro y con 2 volaban. Y lo importante es que estos seres cantaban. ¿Y qué es lo que cantaban? Si usted va al versículo 3 ahí, usted va a encontrar que esos seres cantaban, Santo, 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 toda la tierra está llena de tu santidad. ¿Dice eso? Qué interesante. Porque lo que debería decir es toda la tierra. Si es 3 veces santo Dios y se le está hablando por la santidad, ¿por qué mencionan la gloria? ¿No les parece algo interesante? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Levítico 10, versículo 3 dice, como santo seré tratado y en presencia del pueblo seré
tratado santo, de otra manera no seré glorificado. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios. Cuando la Biblia dice que debemos vivir para la gloria de Dios, lo que la Biblia nos dice es que nosotros debemos vivir para la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es lo que hace a Dios inigualable a ninguna otra criatura, superior en esencia y en poder a todas las demás criaturas. Es por esa santidad que nosotros hemos sido apartados, hemos sido sacados, quitados y traídos aparte para que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios. La santidad es un atributo de Dios que además comparte con sus criaturas. Nada aparte de Dios es santo y todo lo relacionado con Dios debe ser santificado para poder tener una relación cercana con Dios. Si no, fíjense para que ustedes vean que en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece principios, estatutos y rituales para adorarlo a Él, santifican los sacerdotes no solamente sus vidas, no solamente el pueblo, sino que también santifican los utensilios que iban a usar para el uso de la adoración. Y era el requisito extremadamente importante para acercarnos a Dios y ver su gloria, santificarnos. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice muchas veces Dios a Moisés: ve, ofrece sacrificios y santifica al pueblo. Esta semana yo estaba leyendo un libro de John Piper y él decía: muchas veces no entendemos la gloria de Dios porque no nos deleitamos en la santidad de Dios. ¿Sabes qué es un fastidio para la gente que no conoce a Dios? La santidad. Eso es lo que más molesta. Porque ¿tú crees que a alguien le molesta que hablemos de Dios? No. ¿Tú crees que es difícil hablar de un Dios? No. Lo difícil es cuando en base a la santidad de ese Dios tenemos que vivir de forma santa. Porque ahí es donde las cosas se ponen terribles. ¿Por qué? Porque ahí es donde decimos el pecado para allá, la justicia para acá. El mundo para allá, la palabra de Dios para acá. Porque es precisamente ese atributo de santidad lo que establece lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por lo cual la Biblia señala que todas aquellas cosas que no agradan a Dios son pecaminosas y las que agradan a Dios son santas. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Y cómo podemos entenderla? Nunca vamos a poder entender la gloria de Dios hasta que la santidad de Dios no sea nuestro deleite. ¿Sabes lo que significa nuestro deleite? Significa que cuando tú vengas a la iglesia no vengas fastidiado, ni vengas porque no hay otra cosa que hacer, ni vengas porque estás acostumbrado a venir, sino que vienes a disfrutar de la presencia santa de Dios en tu vida. Porque comienzas a necesitar a Dios. Comienzas a necesitar alabar a Dios. Comienzas a necesitar entender la palabra de Dios. En ese deleite comienza a ocurrir un proceso en nosotros parecido al del Antiguo Testamento, que es la santificación. Y en ese proceso de santificación ni yo te tengo que convencer a ti, ni tú me tienes que convencer a mí en cuál es la mejor manera de vivir para Dios. Sino que el Espíritu Santo comienza a cambiar en nuestro corazón y empieza a decir: esto no está bien, aquello sí. Y comienza a quitarte el gusto por lo que no le agrada a Dios y ponerte deleite en lo que le agrada a Dios. ¿Cómo tú puedes convencer a alguien adicto al alcohol que este es un buen lugar para él? No, para él un buen lugar es un club. Para él un buen lugar es un bar. Para él un buen lugar es una fiesta. Para él un buen lugar es algún lugar donde haya bebidas. Pero ¿y por qué tenemos testimonio de gente que en algún momento en su vida fue adicto al alcohol y hoy no lo es? Porque el Espíritu Santo
lo metió en un proceso de santificación y cambió su corazón. Por eso, en esta tarde, nosotros estamos estudiando qué es la gloria de Dios, para que nosotros entendamos que la gloria de Dios no es las prohibiciones que muchas veces nosotros tenemos en la mente, sino es el deleite de encontrarnos con Dios en las condiciones de Dios, no en mis condiciones. Hay mucha gente que quiere tener una iglesia bajo sus propias condiciones y vivir bajo sus propios principios y sus propias maneras. Inclusive quiere someter a Dios para que Dios se agrade de su vida aún de la manera en que viva. Y eso es un error. Eso es un error. Porque cuando nosotros entendamos en la Biblia que la tierra está llena de la santidad de Dios y de la gloria de Dios, vamos a entender que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es para su gloria y para su honra. Y que la vida cristiana y la iglesia y Dios y todo lo relacionado con ese Dios todopoderoso no se vive bajo mis propios preceptos, sino se vive bajo los preceptos de Dios. Por eso, en esta tarde, queremos definir la gloria de Dios, algo que es imposible. Por eso, en esta tarde, la única definición que podemos dar es que la gloria de Dios es la belleza manifestada de su santidad, es la manifestación pública de su santidad. Hay una segunda pregunta que queremos hacernos en esta tarde. Mírenla ahí. ¿Por qué la gloria de Dios es la meta de todo? Fíjense, en esta tarde nosotros estamos estudiando que solo la gloria es de Dios. Hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. En Romanos 8 dice, la gloria de Dios es lo máximo. Y muchos pasajes hablan de la gloria de Dios. Y ya vimos qué es la gloria de Dios. Ahora lo que queremos aprender es por qué la gloria de Dios es la meta de todo. Y te quiero leer las conclusiones de teólogos y estudiosos de la Biblia en el tiempo de la Reforma. Ellos se pusieron de acuerdo y ellos escribieron una cosa que se llama el Catecismo de Westminster, y ellos dijeron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que Pablo dijo cuando expresó estas palabras, para mí el morir es ganancia. La manera en que la hermosura y el valor supremo de Cristo brillarán más será cuando estemos satisfechos en Cristo. Dios planeó que nosotros descubriésemos su gloria y que vivamos para su gloria. Y esto es algo que va a cambiar totalmente la manera en que nosotros vemos la iglesia, la vida cristiana y el cristianismo. Porque mucha gente ve la iglesia como un lugar donde la gente se puede sentir mejor. Y eso no es real. En la iglesia te vas a sentir peor. Porque en la iglesia tú te sientes mejor mientras tú mires a la gente. Pero cuando tú mires a Cristo y mires el sacrificio, y cuando tú entiendas el pecado y te des cuenta que tu vida es una vida pecaminosa y que sin Cristo no puedes vivir, entonces en la iglesia no te vas a sentir bien, te vas a sentir peor. Y solo Cristo va a cambiar tu corazón y vas a entender que el fin último de nuestra existencia no es el deleite propio. Hay gente que viene a la iglesia y quiere tener una iglesia perfecta. Queremos una iglesia perfecta, con cantos perfectos, con predicaciones perfectas, con amabilidad perfecta, con cristianos que vivan en perfección. Queremos tener una iglesia maravillosa, perfecta, donde todo el mundo luzca perfecto. Es más, hay quien se viste y trata de parecer perfecto en la iglesia. Pero la vida cristiana es todo lo contrario a eso. La Biblia cristiana dice que nosotros existimos no para deleite propio. No tenemos un Dios el cual va a tratar de que nuestra vida sea mejor, con menos dolores, con menos sacrificios, con menos situaciones. No, es todo lo contrario. Tenemos un Dios que en medio de los sacrificios, los dolores y de las situaciones que vamos a tener, siempre nos va a ayudar. Porque el propósito último de nuestra existencia
no es nuestro deleite, sino la gloria de Dios. Así que cualquier cosa que ocurra en tu vida y en la mía, debes señalar a Cristo. Y eso lo aprendí temprano cuando empecé a ver que también a la gente de la iglesia se le enfermaba un hijo. Entendí por qué también a la gente de la iglesia se muere de cáncer. Entendí también por qué a la gente de la iglesia le roban sus posesiones. Entendí por qué la gente en la iglesia sufre padecimientos. Y cuando yo vivía para mis deleites, comencé a pensar, no es justo. Porque ya somos cristianos. Ya hicimos todo lo que Dios quería que hiciéramos. Ahora Él debería pagarnos con una mejor vida. Pero cuando entendí que el propósito último de mi existencia no es mi propia glorificación, sino la gloria de Dios, y que la glorificación que va a haber en mi vida es a través de Cristo Jesús, entonces entendí que yo había vivido una vida cristiana equivocada. Había vivido una vida cristina, por no decir cretina, en vez de cristiana. Sí, empecé a entender el por qué estamos un día como hoy acá, a pesar de, no por. Porque muchas veces yo venía y decía, claro, ¿cómo no va a estar Esteban acá? Mira qué barba más tupida. Si yo tuviera una barba así, por supuesto que yo estuviera aquí en la iglesia. Y mira, a ver, lo joven que luce con la edad que tiene, si yo luciera de esa manera, estuviera aquí en la iglesia. Cuando yo empecé a entender el por qué ellos estaban acá, que no era por, sino a pesar de, entonces mi vida cambió. Y por primera vez me encontré con Jesús. Porque en primera vez, en vez de sentirme orgullosamente importante, me sentí tristemente pecador, miserable. Y sabes que cuando Cristo me llevó a ese punto de mi vida, fue difícil para mí. Porque por muchos años no me sentía miserable. Es más, me comparaba con otros y sentía que era hasta mejor persona. Pero cuando entendí que mi comparación tiene que ser con Cristo Jesús, por primera vez comprendí que la vida cristiana no se vive por los beneficios que Dios da, sino a pesar de los sacrificios que tenemos que hacer. Porque cualquier situación que Dios permite en nuestra vida, sea enfermedad, sea problema, sea de cualquier índole, es para reflejar a Cristo en mi vida. Ese día aprendí por qué, a pesar de tener 23 años de matrimonio, me fajo con Maidita todavía. ¿No has pensado eso? ¿No te fajas con tu esposo? ¿Te va bien todo? ¿Tú sabes por qué te pasa? Porque estás aprendiendo a glorificar a Dios a través de tu vida. Porque hay momentos en el matrimonio en que uno tiene que ser humilde. Y uno tiene que pedir perdón. Y uno tiene que reconocer que se equivocó. Y uno tiene que bendecir. Y uno tiene que hacer como Pablo. Amar más aunque sea amado menos. Y otros momentos en que en una relación de trabajo tú tienes que servir a tu, ¿cómo le llamaríamos? Supervisor, como al Señor. Porque mientras tú te creas capaz, mientras tú te creas importante, mientras tú te creas valioso, y te voy a decir, mucha culpa ha tenido la iglesia con eso, que en vez de predicar el evangelio para que la gente entendiera la miseria del pecado, lo que le enseñaron a la gente en la iglesia es que tenían tremendo potencial, que lo que tenían que desarrollar el potencial interior, y que tú lo puedes, y que todo lo puedes, y cree en Cristo y que te fortalece, y en Cristo tú todo lo puedes, y empezamos a cambiar todo el contexto de los pasajes. Y comenzamos a convertir a gente que andaba en una vanagloria en vez de glorificar a Dios. Por eso es importante entender la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la gloria de Dios es la meta de todo? Primero, porque Dios lo quiso así. Porque Él es soberano. Este era su plan desde la eternidad. Este era su propósito y diseño en la creación entera. En la historia entera y en la redención entera. Dios creó, sustenta, gobierna y salva con el propósito de revelar su gloria. Y todo empezó con su propósito en la creación.
A partir de hoy, cuando leamos pasajes como estos que hablan de la gloria de Dios, como por ejemplo leemos el Salmo 19:1, que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entendamos que ese Salmo 19:1 está hablando de un atributo de Dios que nos ha compartido, una santidad de Dios que tenemos que vivir y un propósito para nuestra vida, que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Y eso puede cambiar totalmente la manera en que vives la vida cristiana. Yo sé que se van a desanimar algunos. Yo, por ejemplo, me he encontrado gente que me dice: no, desde que yo me convertí, las cosas, por ejemplo, yo me encontré una persona en Cuba, no fue en Cuba hace muchos años, nosotros salíamos a predicar a la gente y le hablé a una persona: oye, no, para que vayas a la iglesia. Me dijo: ¿a la iglesia? ¿Estás loco? Compadre, si el día que yo fui a la iglesia me robaron en mi casa. Y entonces yo le dije: qué bueno, brother. ¿Te lo llevaron todo? Si no, me lo llevaron todo. Buenísimo, ¿eh? Porque ahora sí ya tienes más tiempo para ir a la iglesia. Me quería golpear. Porque muchas veces vivimos aferrados a cosas que nos quitan el tiempo para Dios. Nos quitan la bendición de Dios. Nos quitan el tiempo para servir a Dios. Cosas que no tienen ninguna utilidad. Cosas que no tienen ningún propósito. Y nos perjudican tanto que nos olvidamos que el propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios. Ojalá que detrás de cada cristiano o a través de cada cristiano veamos a Cristo. Que no nos veamos nosotros, que sea Cristo reflejado en nosotros. Hay una tercera pregunta que quiero compartir en esta tarde. La pregunta es esta: ¿cómo es Dios glorificado más plenamente por su pueblo justificado? Y te quiero leer algunas palabras. Te quiero leer esto. Dice: creo que Dios es más glorificado en su pueblo justificado cuando esas personas justificadas están más satisfechas en Dios. Y mi pregunta en esta tarde, esto no es una frase mía, este es John Piper. Ustedes lo pueden encontrar en un libro que él escribe acerca de Dios. Se llama Los deleites de Dios. Mi pregunta es: ¿estás satisfecho o satisfecha con tu vida hoy en día? A lo mejor no te ha pasado esto, pero ya cuando cumples 50 años empiezas a hacer un recuento de tu vida. ¿Cuántos tienen más de 50 años? Los hombres, por favor. Yo no quiero ver a nadie. Después de los 50 años empezamos a poner en una balanza. Lo primero que tú piensas cuando tienes 50 años es: ya viví la mitad de la historia. Afortunadamente. ¿No? Suponiendo que tú vas a vivir 100 años. Que supongo que algunos no vamos a llegar. Bueno, ya vimos la mitad. Eso es lo primero. Lo segundo que tú piensas es: ¿valió la pena? ¿Qué hicimos con nosotros? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? No sé si a ti te ha pasado eso, solo a mí que me entran las locuras, pero hay veces yo pienso: a partir de hoy yo tengo que ser más económico con mi tiempo, porque ya tiempo es lo que estoy gastando. ¿Tú sabes qué he aprendido? Que la gente millonaria no busca dinero, lo que busca es tiempo. ¿Tú sabes quién es el verdadero hombre rico? El hombre que dispone de su tiempo, no el que dispone de dinero. Porque hay mucha gente que dispone de mucho dinero, pero tiene un sacrificio tan alto. No tiene tiempo. No tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para él, no tiene tiempo para nada. Son cosas que yo voy pensando cuando tengo más de 50 años. Son cosas que hago yo. Pienso así. Ya cuando voy al espejo me doy cuenta, ¿no? Que estoy en lo correcto. Pero la pregunta que me hago: ¿estoy satisfecho con la vida que he vivido? ¿Estoy satisfecho con las cosas que yo he hecho para Dios y las que Dios ha hecho en mi vida? ¿Estoy satisfecho con los hijos que he engendrado? ¿Estoy satisfecho con las metas que he logrado?
¿Estoy satisfecho con la historia que estoy dejando? En 100 años, nadie se va a acordar de nosotros. A duras penas va a aparecer una foto tuya dentro de tu casa y van a decir, ¿quién es la vieja esta? Y entonces un tataranieto de eso tuyo va a decir, esa vieja era una loca, chico. Bota la foto esa, ¿qué tú haces con esa foto? ¿Sabes lo único que te vas a llevar de este mundo? Tu relación con Dios. Y entonces la pregunta fundamental en medio de todo esto es, ¿estoy satisfecho con la manera en que he conocido a Dios y Dios ha obrado en mi vida? ¿Estoy satisfecho con la vida cristiana que llevo hoy en día? Es precisamente algo que satisface. Miren, una de las grandes problemáticas de mi vida fue que cuando salí de Cuba y llegué a los Estados Unidos, yo no entendía los Estados Unidos. Te voy a decir lo que me pasó. Me dijeron, tienes que empezar a trabajar. Tienes que sacar la licencia, pero no tienes carro. Pero no puedes tener carro porque no tienes seguro. Pero tienes que sacar la licencia, pero para sacar la licencia tienes que tener carro. Y después que tenga carro es que puedes tener trabajo. Pues no puedes tener trabajo si no tienes seguro, porque tienes que tener un carro. Y de pronto me quedé en una cosa así que yo dije, tengo que romper la ley aquí, me tengo que robar un carro, tengo que hacer algo. Pues esto no hay quien lo entienda. A lo mejor tú tenías una expectativa de esto y viniste a los Estados Unidos con una expectativa y con una idea de que esto era algo diferente, pero no estás satisfecho. ¿Tú sabes qué he encontrado con el tiempo? Que nada de lo que veo me satisface. Mi única satisfacción la he encontrado en Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque Dios nunca me crea falsas expectativas. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema político grandísimo, porque entonces todo el mundo está que si lo esto, que si los otros, que si por aquí, que si por allá. ¿Estás satisfecho tú con este sistema, con esta vida, con la manera en que tú vives? ¿Estás satisfecho con los hijos que tú estás formando? ¿Estás satisfecho con el legado que tú estás dejando? ¿Estás satisfecho con tu iglesia? Hay, por ejemplo, gente que no está satisfecha con la iglesia. Y dice, a mí no me gusta esta iglesia. A mí me gustaría que la iglesia, bueno, ¿te vas a unir para hacer mejor la iglesia? No, pero a mí no me gusta mi casa. ¿Te vas a unir para hacer mejor tu casa? Una de las cosas más tristes que oigo es cuando un problema matrimonial y me dice, a mí no me gusta mi esposa. O a mí no me gusta mi esposo. Ese es algo triste, es duro. En ese punto, me pregunto, ¿y entonces quién te unió? ¿De dónde sacaron ustedes esta relación? Es necesario que encontremos una satisfacción en lo que hacemos. Porque muchas veces somos muy exigentes y queremos cosas muy buenas para nosotros, pero no estamos satisfechos con lo mejor que tenemos. ¿Sabes qué es lo mejor que tenemos? Tenemos a Dios. Por eso cuando decimos a Dios sea la gloria, estamos diciendo y estamos reconociendo que estamos totalmente satisfechos con haber conocido a Dios. ¿Sabes que yo me siento privilegiado de haber conocido a Dios? Porque durante años prediqué en una iglesia sin el evangelio. No sé si puedes entender eso. Estuve por años en una iglesia y nunca tuve una conversión. Hoy por hoy estoy satisfecho. Le doy gloria a Dios. Sé a dónde va mi vida, sé a dónde va mi alma. Y sé que Dios puede usar mi vida para la gloria de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos que así como los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros tenemos que contarla también. Porque muchas veces los cielos cuentan la gloria de Dios y nosotros contamos la novela. O nosotros contamos el último problema de la iglesia. O contamos la última carie que tengo en la boca. O el último pelo que se me cayó de la cabeza. Y sin embargo, todo lo que Dios creó está en función de glorificarlo a Él. Menos
las criaturas a las cuales Él salvó para su gloria. Y digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Será que no entendemos lo que es la gloria de Dios? ¿Será que no entendemos a Dios? ¿Será que estamos tan lejos de Dios que no volvamos a entender lo que eso significa? Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Porque si los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros deberíamos contar la gloria de Dios. Muchas veces tenemos más tiempo para contar otras cosas que la gloria de Dios. Y eso no está bien. Ahora, te quiero presentar la última pregunta acerca de esta doctrina que venimos estudiando. Solo a Dios sea la gloria. Si solo Dios recibe la gloria, ¿qué pasa con nuestra glorificación? Hay un pasaje en Romanos que dice que a los que antes conoció también los predestinó, también los justificó, también los salvó, los adoptó y también los glorificó. Y hay palabras de Jesús hablando y diciendo que Él está pidiendo para que nosotros vivamos para la gloria de Dios y disfrutemos la gloria de Dios. Por ejemplo, te quiero citar algunos pasajes. La Biblia es asombrosamente clara de que los hijos de Dios serán glorificados con la gloria de Dios. Si vas a 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en 1 Juan 3:2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando se manifieste Él, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La razón de esto no es difícil de ver. Jesús dijo que su propósito para nosotros era que nuestro gozo fuera cumplido y que nuestro gozo fuera la presencia de Dios. Nosotros seremos glorificados porque la única manera de que podemos estar plenamente satisfechos en Dios es cuando Él sea plenamente glorificado en nuestras vidas. Pero ahora te quiero decir algo. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y nosotros seamos para la gloria de Dios, y para que nosotros podamos ser dignos de representantes de esa doctrina, solo a Dios sea la gloria, tenemos que trabajar en la obediencia. Porque eso es algo que Cristo puntualizó mucho. Él dijo, son los hijos de Dios aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Son aquellos familiares míos, mi padre, mi hermano, mi familia, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No importa que tú estés en una iglesia, y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. No importa que tú estés en una iglesia, no importa que tú vengas a una iglesia, lo que importa es tu relación con Jesús. Todos los que tienen una relación con Jesús van a estar en la iglesia. Porque entienden por la Biblia que la iglesia es el lugar donde practicamos nuestros dones espirituales. Como dice Hebreos, no nos dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entendemos que los tiempos son malos. Pero no es por venir a la iglesia que tú vas a construir una relación con Jesús y vas a darle la gloria a Dios. Es por tu relación de obediencia con Jesús. Y para tener una relación de obediencia con Jesús, primero tienes que entender qué es su gloria. Segundo, tienes que entender si la gloria de Dios es tu deleite. Y tercero, tienes que entender si estás satisfecho con ser un recipiente de la gloria de Dios y que tu último y final y principio y mejor uso es darle la gloria a Dios. Para poder ser glorificados, tenemos que renunciar a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros. Dejar de pensar menos en mi comodidad y más en la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros lo entendamos primero, porque después podemos guiar a otros, después podemos enseñar a otros a qué es realmente que Dios nos está invitando. Porque mira, a diferencia de lo que te han contado, Dios no te está invitando a la iglesia para que tú vengas a cantar.
Dios no te está invitando a la iglesia para que tú vengas a escuchar sermones. Dios no te está invitando a la iglesia para que tú vengas a saludar a los hermanos ni a tener actividades especiales. Dios te está invitando a la iglesia para que tú practiques tu fe y glorifiques a Dios. Y cuando te pregunté por el deleite, ¿qué te gustaba más? ¿La gloria de Dios o el beneficio propio? Cuando hablamos de la satisfacción y cuando hemos hablado de la gloria de Dios, de lo que estamos hablando acá, es de la relación con Dios. Porque cuando tengamos una relación con Jesús estrecha, no vamos a tener que procurar la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Yo me pregunto, si tú lees Hechos capítulo 2, dice que cuando la iglesia oraba, ¿qué fue lo que ocurrió? El lugar que hacía, temblaba. ¿Sí o no? Y se manifestaron, hubo manifestaciones espirituales. Yo me pregunto, ¿y por qué hoy no ocurre eso en nuestros hogares? ¿Y porque ese era un hogar? ¿Y por qué no ocurre cuando tenemos reuniones entre cristianos? ¿Para qué estamos teniendo nosotros reuniones? ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios ya no se manifiesta? ¿Será que los lugares no tiemblan porque Dios perdió el poder? ¿O será que nosotros no tenemos una relación con Él que lo glorifica? ¿O será que nosotros no estamos viviendo para la gloria de Él? Que tu vida señale a Jesús. Que cuando la gente te vea y no conozca que tú vas a la iglesia, que no conozca que tú eres amigo del pastor, que no conozca que tú tienes amigos cristianos, que simplemente te vea a ti, diga, tú eres diferente. Hay algo en ti que no sé qué es, pero no es común. ¿Qué tú tienes? Compártemelo. Eso es la gloria de Dios manifiesta. Hay gente con la que te da gusto conversar y hablar, inclusive estar. Y es porque la gloria de Dios se manifiesta en ellos. Quiero concluir. En el día de hoy hablamos de una doctrina que va a cambiar tu vida para siempre si eres capaz de abrazarla completamente. Los reformadores dijeron, solo la gloria es de Dios, no es del Papa, no es de una religión, no es de una iglesia, no es de nadie en particular, la gloria es de Dios. Solo en Dios tenemos deleite, solo en Dios tenemos satisfacción, solo a Dios queremos servir. Y eso es lo que hoy yo quiero que tú hagas. Cuando el sábado el mundo te presente la oportunidad de caramelos y de disfraces y de todas las tonterías y de toda la situación diabólica que hay detrás, recuerda, ¿a quién quieres glorificar? ¿Qué es lo que quieres anunciar? ¿La obra de Dios o la obra de Satanás? ¿Qué celebramos? ¿La vida o la muerte? ¿Qué celebramos? ¿La santidad o la perversidad? ¿En qué queremos disfrazarnos? ¿En uno que se le está cayendo los dientes y la cabeza? ¿O que está echando sangre por un ojo? ¿O queremos nosotros representar a Jesús? Hagamos todo, como dice la Biblia, para la gloria de Dios. Y vivamos para la gloria de Dios. Quiero concluir. Espero que te sientas atraído a Jesús para que le abraces por fe. Porque todos los que confiamos en Él, no importa lo pecaminoso que hayamos sido, ahora somos justificados solo por gracia, sin tener ningún favor merecido en absoluto, sobre la base de Cristo solo, sin ningún otro sacrificio o justicia como fundamento, por medio de la fe solamente, sin incluir nada de obras humanas en absoluto, para el fin de que podamos gozar de Dios y de Él solamente como el supremo tesoro de nuestras vidas, y así manifestar que en última instancia toda la gloria le pertenece solamente a Dios. Si tu vida le pertenece a Dios, que tu vida glorifique a Dios. ¿Sabes cómo yo he encontrado que podemos glorificar a Dios? Señalando a Jesús con nuestras vidas. Que la gente encuentre a Jesús a través de nosotros. Quiero invitarte a orar en esta tarde para que le pidamos a Dios, que podamos darle su gloria, que nuestras vidas sean usadas para la gloria de Él. Oremos. Padre, gracias te damos
porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego en esta tarde, Señor, que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, que nuestras vidas te glorifiquen, que nuestra iglesia te glorifique, que nuestras familias te glorifiquen y que todo señale a ti, Señor. Que nuestras palabras hablen de ti, que nuestras emociones te señalen a ti, que nuestras vidas sean para ti. Solo a ti sea la gloria. Y así como los cielos, Señor, anuncian la obra tuya, oh Dios, que nuestras vidas también anuncien tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.